¡Tarán! Hola. Hola, Florencia sin cámara. Hola, es que no tengo internet. Ah, adiós. Te estás, te Y estás puros chup- datos. Ay, tremendo. ¿Y si No, sí, puedes? ya se me va a vencer y tengo todavía. Dije, no, bueno, que sea con audio. Ok. Hola, Blanca. Hola, Israel. Hola. Hola, Hola. Hoy están en un escenario diferente. sí, el calor, Están en el sillón, ¿verdad? más fresco. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, bueno. De hecho, esta semana vamos a estar sufriendo, ¿verdad? Hasta 40 grados parece. Sí, así, Eso es lo peor, aún no inicia el verano. tremendo. No, de hecho, prácticamente ya empezó el verano, porque pues, los alumnos ya terminaron sus cursos, ¿verdad? Porque ya a esta altura ya no queda más que la titulación o la segunda, la tercera oportunidad, esas cosas. Entonces, todos terminaron. También mis hijos ya terminaron. Creo que esta semana fue la última de clase y ya están Sí. con otro tipo de actividades. Oh, llegó también Ilén. Ilén, querida. Estabas estabas aquí cerca de mi casa bailando y yo no lo sabía. Hubiera ido a ver. Te lo juro que hubiera ido a ver. Quizás por eso, ¿verdad? Te dio pena y no me avisaste. ¿Te imaginas ahí yo haciéndote porra en latín? ¿Por qué Aileen? Que ahorita todavía no me está escuchando, voy a tener que repetir todo. Hola Aileen, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Oye, vi la foto que te tomaste aquí en enfrente del museo y estabas bailando ahí. Bueno, que estabas bailando, que estabas posando. Sí, ahí me escuchan. Sí, estuvimos grabando un video porque como pues últimamente no hemos podido tener presentaciones en forma, pues varios fotógrafos se han como aliado con nosotros y así ellos también aumentan su portafolio y nosotros también el de nosotros y Sí. ahí hacemos material. Entonces estuvimos grabando el domingo ahí por el museo. Ah, yo vivo aquí cerca, me hubieras Ay, dicho. hubiera ido, sí. Iba a ser porra. Ya sé. Sí. Bueno, felicidades. A la próxima. Gracias. Lo mismo, sí. Creo que sí. Bueno, pues ya son las 8, van por las... Ah, mira, llegó también Beatriz. Beatrice. Bellatrix. Hola, ciao, Hola, salve, ¿cómo estás? salvete, come bien, gracias. Bien, bien. ¿Estás en casa? ¿Dónde andas? ¿Estás en Sí, el Kung Fu? no, ahorita estoy en la casa porque tuve un curso antes de aquí, entonces me Bueno. voy a dormir con dolor de cabeza. No, Demasiada información el día de hoy. espero que no, espero que no. Bueno, mira, Ya. son las 8:08, 0:10 casi, yo diría que podemos empezar. Ya estoy grabando, ni modo. Entonces, primeramente quiero ya hacerlo, anunciarlo ya públicamente que como ya estamos en media reapertura, ¿no? Algo así de actividades, entonces también decidí hacer el convivio con menos frecuencia. Así que, o sea, tenía sentido todas las semanas cuando estábamos encerrados y estresados, pero ya que podemos salir, yo creo que un poco a la vez tendremos que disminuir. El primer paso es eso, en lugar de ser cada semana, va a ser cada 15 días. Entonces, ahorita es el 15 justamente,
Y el próximo va a ser así, ¿no? El primer martes, ¿verdad? Del mes y luego el martes de la quincena, digamos, por ejemplo, más o menos. Va a estar siempre alrededor de esas fechas, cada 15 días. Ok, así que también yo también respiro un poquito porque muchas veces se me juntan las cosas y, por ejemplo, la vez pasada había preparado un tema muy bonito, íbamos a quizás a llegar a hablar de cosas exóticas, de cacería y cosas así. Lamentablemente la página en donde yo me iba a apoyar para el texto y todo, se cayó, ya hay un anuncio del titular de la página que se disculpa, pero es su culpa. Entonces, el último momento no supe qué hacer, medio inventé algo. Siempre sale algo, pero estresándome así. Entonces, yo también, para mí también va a ser un poco más tranquila la cosa. Hoy les voy a hablar no sé de qué les voy a hablar, pero traje un texto que saqué de este libro de Aulo Gelio. Se ve al revés, ¿verdad? No, yo lo veo bien. Ah, ¿lo ven bien? Yo lo veo al revés. Ok. Que son las Noches Áticas, ¿verdad? Ese es el tercer volumen. Son un paquetote. Un texto muy peculiar porque, bueno, primero es un texto, vamos a ubicarlo históricamente, estamos en el segundo siglo después de Cristo. Y peculiar el texto porque son como anotaciones que el autor hace durante las largas noches de invierno en Ática, justamente, que es una región de Grecia, cuando el joven había ido a estudiar ahí. Era una práctica muy común que los ricos romanos, si querían realmente sobresalir, tenían que ir a terminar sus estudios al extranjero, ¿no? Un poco como aquí en México, ¿no? Van a estudiar a Estados Unidos o Europa. En aquel entonces iban a Grecia. Iban a Grecia, a varias ciudades, a Atenas, a estudiar filosofía, hasta Rodas, ¿no? ¿Cómo se dice en español? La isla, iban a estudiar retórica, etcétera, ¿no? Cada escuela tenía su... Medicina no iban a Grecia, para estudiar medicina iban a Egipto. Pero bueno, la cosa era ir a Grecia a estudiar retórica sobre todo. Llegó también Miroslava. Hola Miroslava, bienvenida. Hola. Entonces, durante estas largas noches de invierno, él escribe anotaciones que son como de lo largo de una página, un párrafo, 2 páginas, así. No gran cosas, sobre los argumentos más diferentes, sobre todo, hay de todo, prácticamente. Habla sobre cualquier cosa. Quizás la más interesante desde un punto de vista histórico son el análisis de la etimología y él cita y comenta muchísimos otros autores de los cuales lamentablemente no tenemos textos. Entonces tiene un valor histórico, pero tiene también un valor así literario, porque leerlos hay partes que dices, no, o sea, ni de chiste, o sea, ¿por qué estoy leyendo esta cosa? Pero hay partes que son bonitas, que son interesantes, además que revelan seguramente una capacidad. Porque además, él termina este libro, son 30 libros, creo, algo así, no me acuerdo. Los termina ya en edad adulta, anciano, creo, si no tenemos mucha información sobre su vida. Ya estando en Roma, ¿no? Como quiera, al final, al principio eran anotaciones que él hacía durante su estancia en Grecia como estudiante. Podemos decir que, por ejemplo, al final del libro son anotaciones que hace como quiera en casa, mientras
está en familia con sus hijos, platican, está finalizando un poco la educación de sus hijos, ¿no? Bueno, entonces es muy citado ese texto, ¿no? Y muy citado Aulo Gelio, justamente por eso, por ¿cómo puedo decir? La característica enciclopédica, ¿no?, que tiene su libro. Y de curiosidades, ¿no? Entonces, bien. Les voy a compartir el material. Entonces, este Aulo Gelio escribe en la época de los grandes emperadores, nace en la época de Adriano y publica el libro en la época de ¿cómo se llama? El emperador filósofo Marco Aurelio, ¿no? Entonces, la época, el espíritu de la época del tiempo era un espíritu, ¿cómo puedo decir?, en donde la filosofía estoica otra vez, por lo menos en la retórica principal, la filosofía estoica tenía que otra vez ser la guía, ¿verdad? Y no tanto el epicureísmo como fue, ¿verdad? Como había sido, ¿no? Porque quizás desde un punto de vista histórico nunca hemos entrado mucho en detalle, ¿no? De qué pasó en el imperio. ¿El imperio siempre ha sido igual el imperio? No. Empezó con Augusto y fue máximo esplendor. Augusto invirtió mucho en cultura, ¿no? Luego su sucesión también se esmeró, a veces como locos, ¿verdad? Terminó con Nerón, ¿no? Por así. Después de Nerón hubo caos, un año de caos, y luego hubo otra dinastía, luego otra vez caos, y hubo por mucho tiempo confusión, hasta que otra dinastía que es, dinastía, no fue una dinastía, pero fue la época de los Antoninos, ¿no? Se conoce así, con Antonino Pío primero, y luego Adriano, y por último con Marco Aurelio, que es justamente considerado el emperador filósofo que escribió sus memorias como una obra de filosofía moral prácticamente. Bueno, entonces, en este contexto, la filosofía que predominaba, o por lo menos la que el gobierno dejaba, ¿verdad?, o alentaba, era la filosofía estoica. Hay que decir eso porque, por ejemplo, en este texto, en este fragmento que vamos a leer, el autor cita a otro autor que se llama Afranio, o quién era? Sí, Afranio, que escribe teatro popular. Una vez ya en un convivium leímos una pieza suya, teatro popular, y este tipo de representaciones artísticas populares, como la sátira, el mimo, la pantomima, que significaba burlarse, ¿no?, de alguien famoso, que a veces se pasaban en lo grotesco, en lo vulgar, ¿verdad?, en lo explícito, fueron preferidos por algunos emperadores. Afranio, por ejemplo, no estaba en época imperial, estamos en época republicana, pero fue la época de Sila, y Sila fue un dictador prácticamente, ¿no? Y a Sila le gustaba este tipo no le gustaba, o toleraba este tipo de producciones más ligeras. Eso es bastante obvio en las dictaduras. En cualquier dictadura, la comicidad ya no se hace con la sátira, no se hace con las reflexiones así profundas, sino que se convierte en la comicidad así blanca, como por ejemplo el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que no le quito nada, yo adoro el Chavo del Ocho,
Pero si no es este tipo de comicidad, es tolerada, ¿verdad? Que puede desbordar hasta lo grotesco, porque eso no va a dañar el poder, ¿verdad? Bueno, cierro paréntesis. Ok, vamos a leer, André. Entonces, vamos a leer primero en español, para que sea más fácil luego en latín. Cada página tiene su título. En este título la traducción es que con sabiduría e ingenio dijo el poeta Afranio que la sapiencia es hija del uso y de la memoria. El uso en el sentido como de la experiencia, ¿no? La costumbre. Sigo leyendo. De modo eximio y muy veraz, opinó el poeta Afranio acerca de la generación y la adquisición de la sabiduría, pues dijo que es hija del uso y de la memoria. Eximie, perdón, título. Quod Afranius poeta prudenter et lepide, sapientiam filiam esse usus et memoria edixit. Supongo que los que están ya a nivel alto pueden, ¿sí?, ver cómo funciona el título, ¿no? Y suponer que usus es un genitivo de la cuarta, ¿no? Sería usus, ¿verdad? Con la U larga. Porque dice que es hija ¿de qué? Del uso y de la memoria, no memoria, pero aquí dice usus, entonces usus, ¿verdad? Voy a leer la primera parte. Eximie hoc atque verissime Afranius poeta degnenda comparandaque sapientia opinatus est, quod eam filiam esse usus et memoria dixit. Aquí hay algo interesante, varias cosas interesantes. Primero, bueno, pues el verbo, ¿no? Gigno, gignere, que es generar, ¿no? Engendrar, generar. Este es un verbo irregular. ¿Dónde tengo mis apuntes? No sé dónde los dejé. Bueno, pero el pasado, pues, el pasado es genuisse y el participio es genitum, ¿no? De ahí luego genitor, genital, etc. Todo eso, ¿verdad? Y sigo buscando los apuntes, malditos. ¿Dónde están? Yo sé que por aquí. Tenía el separador ahí, no lo vi. Ok. Pero la cosa más curiosa es este verbo, ¿no? Comparanda, comparare. ¿Qué no dice? Significa comparar. No, significa comprar. Comprar deriva de este verbo. Comparare, que significa que adquirir, ¿no? Comprar, adquirir. Opinatus est, obviamente es un verbo deponente, opinari, ¿sí? Opinari, entonces ese es el pasado, opinatus est. Le sigo. En efecto, sigo con el español, en efecto, con ese argumento demuestra, todo pegado. En efecto, con ese argumento demuestra que ese que quiere ser sapiente en las cosas humanas no necesita los libros solos o las disciplinas retóricas y dialécticas solas, sino es oportuno que también se ocupe y se ejercite en conocer de ciertas cosas, de cerca esas cosas, perdón, en conocer de cerca esas cosas y en experimentarlas, en recordar firmemente todos los actos y los efectos, y por consiguiente en saber y decidir a partir de lo que la experimentación misma de las cosas le haya enseñado, y no de lo que como en un mimo, ahorita vamos a explicar esas cosas, o en un sueño tan solo le hayan parloteado los libros o los maestros, mediante vaciedades de palabras e imágenes. Traducción muy apegada al texto original. Vaciedades de palabras, aquí lo dicen, inanitates verborum et imaginum. Son las vaciedades, inanitates.
Vamos a verlo en latín, ¿no? Dice, de modo que sí, en efecto, con ese argumento demuestra que ese que quiere ser sapiente de las cosas humanas è un amplio argumento. Demonstrat qui sapiens rerum esse humanarum velit. El verbo es este, ¿no? Velit. El que quiera, ¿verdad? Es un subjuntivo, ¿verdad? El que quiera. Non libris solis, neque disciplinis rhetoricis dialecticisque opus esse. Es necesario, ¿verdad? Es oportuno. Sed oportere eum versari quoque exercerique in rebus comminus noscendis periclitandisque eaque omnia acta et eventa firmiter meminisse et proinde sapere atque consulere ex is quae pericula ipsa rerum docuerint non quae libri tantum aut magistri per quasdam inanitates verborum et imaginum tamquam in mimo aut insomnio deblateraverint. Qué oración larguísima. Nos la vamos a separar en parte. De la primera parte se entiende, ¿no? È un anco argumento demonstrat qui sapiens. El que quiera, ¿no? Qui velit sapiens esse. El que quiera ser sabiondo rerum humanarum, de cosas humanas, non libris solis, neque disciplinis rhetoricisque dialecticisque opus es. Sino que sed oportere eum, es oportuno que él, con infinitiva, ¿no? Sed oportere eum, que él, versari. Este verbo también es muy bonito porque me gusta muchísimo, no sé ustedes, pero a mí me encanta la expresión en español ser versado en algo, ¿verdad? ¿Qué significa tener experiencia? Y de hecho, versari significa exactamente eso, experimentar. En latín. Creo que es un verbo regular, sí, versari. No lo tengo aquí, pero es porque es regular. Y ahí también exerceri, ¿no? También exercor, perdón, que también esto es prácticamente el mismo significado, muy parecido. Comminus significa desde cerca, desde cerca. ¿En qué? Desde cerca, ¿en qué? In rebus noscendis, en el conocimiento, en conocer, ¿verdad? En conocer las cosas. Periclitandis, ¿no? También esto es periclitar, es también experimentar. Conocer, noscendis, experimentar. Y luego dice, y omnia acta et eventa meminisse. Y recordar, obviamente meminisse es otra vez una infinitiva, ¿verdad? Este verbo es un verbo defectivo, memini, existe únicamente al pasado. Memini es un verbo que se usa, por ejemplo, al pasado con valor presente. Para decir recuerdo, en lugar que decir recuerdo, se dice recordé. Es una cosa un poco rara de este verbo. ¿Sí? Entonces, justamente aquí es un pasado, ¿no? Meminisse, es una infinitiva pasada, pero tiene valor presente. Porque justamente este verbo es un verbo defectivo, tiene únicamente la conjugación de los tiempos que derivan del perfecto. Solo estos, pues el perfecto, el pluscuamperfecto y todos los tiempos compuestos. Y el infinitivo pasado, ¿no? El infinitivo pasado, como en este caso. Memini es
la primera persona, ¿no? Y significa recuerdo, memini, meministi, meminit, etc. Entonces, recordar siempre un infinitivo regido por el opus es, o portere, perdón. O portere è un versari, et meminisse ea omnia acta et eventa firmiter, de forma firme, ¿verdad? Firmiter. Y, por lo tanto, et proinde, sapere, atque consulere, saber y decidir, en base, ¿no? Con base en que ex is, ¿no? Este ex, ¿no? Como sacando de, ¿verdad? Quae, este es un neutro plural, ¿no? Neutro plural que siempre se refiere a las cosas que, ¿verdad? Las cosas que, película ipsa, aquí película no significa peligro. Puede significar peligro, pero no es el significado original. También esto es el mismo significado de experimentar. Entonces, ¿cómo lo traduce? La experimentación misma. Qué feo. Pero lo tradujo literal, la experimentación misma. De las cosas, pericula rerum, pericula ipsa rerum, docuerint, ¿no? Que le haya enseñado. Y no las cosas que, obviamente aquí falta un ex is, ¿no? No lo repite, quae, solamente los libros, libri tantum, o solamente los maestros, aut magistri, a través de, ¿no? Per quasdam ciertas, ¿no? El quidam es como que cierto, ¿no? Ciertas inanitates, vaciedad, vacuidades, no sé cómo traducirlo, vaciedades, aquí lo pone feo, de palabras e imágenes, como en el mimo. ¿Qué era el mimo? Ah, perdón, el mimo o en un sueño, autoinsomnio, deblaterare, un hermosísimo verbo que no es muy usado en latín. Se encuentra en el latín arcaico y se encuentra en el latín ya postclásico, muy poco usado en la época clásica, pero no se nota la raíz bla, 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 ¿o no? Deblaterare, blaterare, todavía en italiano blaterare significa hablar sin sentido. El mimo, ¿qué era el mimo? El mimo era una forma de teatro, podemos decir, de teatro popular y que no tenía texto, o muy poco. Y obviamente, por eso aquí le dice parloteado, porque tú dices, el mimo no habla, ¿no? Sí, es cierto, ahora el mimo no habla, ¿verdad? Pero en aquel entonces sí hablaba. El mimo no era como el mimo moderno con la cara blanca. Quizás sí, se pintaba o se ponía máscara posiblemente. Se ponía máscara. O se pintaban los más pobres que no tenían máscara, seguramente. Pero no como estos que hacían la cuerdita y cosas así. No, no era eso. Era algo mimo en el sentido que eran con gestos muy obscenos, muy explícitos. Entonces era una diversión para el pueblo. Muy bajo. Entonces por eso lo dice con despejo. No tanto porque el mimo que habla con los gestos, no por eso. Sino que... Y bueno, y aquí vienen los versos a los cuales se refiere, ¿no? Dice, los versos de Afranio están en la togada, cuyo nombre es la silla. Versos Afranio sono in togata, cui sella e nomen est. Vamos a leerlo. Uso me engendró, me parió madre memoria. Sofía me llaman los griegos, vosotros sapiencia. Usus me genuit, mater peperit memoria. Sofiam vocant me grai vos sapientia. La togada, o la togata en latín, es un tipo de comedia, es un tipo de teatro. La comedia palliata, che deriva del pallium, e la togata, che deriva della toga. Perché eso? Perché
como ya saben, el teatro fue copiado por parte de los romanos, perdón, copiado a los griegos por parte de los romanos. Y se lo copiaron todo, al punto que, aparte el idioma que usaron el latín justamente en lugar del griego, pero se trajeron toda ¿cómo puedo decir? Las reglas que estaban, ¿no? Entonces, las costumbres escénicas, las costumbres, los recursos retóricos, las costumbres también de cómo se desarrollaba, la herramienta como el coro, como la unidad de tiempo, de espacio y de lugar, que limitaban muchísimo, pero eran reglas que eran aceptadas. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, Plauto, Plauto grande comediógrafo de la época preclásica, famosísimo, ambientaba todas sus comedias en Grecia. Entonces, todos los... el humorismo estaba basado en... híjole, tenía doble efecto. Uno porque, ¿cómo puedo decir? Los argumentos eran más nobles. Por ejemplo, vimos una vez que en una comedia estaba directamente los dioses, ¿no? Directamente Júpiter, ¿no? Entonces, el tono era más noble. Segundo, porque podían burlarse de cosas sin ir directamente en contra del poder romano, ¿no? Ambientando todo en Grecia. Entonces se burlaban de los griegos, ¿verdad? Y indirectamente de los vicios y Quedó congelado. comedia, ambientar las comedias en Roma. Entonces ya no era la comedia palliata por el pallium, que era el atuendo griego, oriental, sino por la toga, que era justamente el atuendo romano. ¿Qué tenía de particular la togata? Que era seguramente... Bueno, las tramas eran diferentes, ya no eran ambientadas en Grecia, entonces podían tratar de argumentos romanos. Y obviamente, no pudiendo ir en contra del poder, trataban de temas realmente más bajos aún que la tragedia, la comedia palliata. La comicidad se hace más grotesca, más estereotipada, por ejemplo, no sé, los temas típicos son, no sé, cuestiones de marido y mujer, la mujer que se mete en los asuntos del marido, cuernos y cosas así, ¿no? Pero quiero aclarar, estamos todavía en el ámbito de lo tolerable, o sea, de lo que se representaba públicamente. Saben que se representaba públicamente solo lo que el gobierno toleraba, pagaba. ¿Sí? El gobierno pagaba a los autores para poder hacer sus ludus, sus ludi, ¿no? Las fiestas y todo eso, ¿no? Entonces, además de la arena, también estaban obras teatrales, lecturas de poesía, todo pagado justamente por los ediles, ¿no? Que eran los que se encargaban de eso. Entonces, no había groserías en ese tipo de comedia. Las groserías eran para el mimo, ¿verdad? Y para la pantomima. Y ahí sí que eran explícitas, ¿verdad? Hasta toleraban las mujeres en el escenario y cualquier tipo de grosería, de máscara obscena, con falos y de todas estas cosas. Simulaciones y cosas. Bueno, a mí me llamó la atención esta cosa porque Aulo Gelio, citando eso, un poco hace el recorrido que hicimos nosotros en los últimos con Villa. Porque, ¿no? La sabiduría, ¿no? Nosotros es lo que tratamos de cultivar, ¿verdad?
con nuestros encuentros. Y de dónde sale, ¿sale de qué? Sale de la práctica, ¿no? Muchas veces lo fuimos, sí, sale de cultivar la lectura, cultivar todas las cosas humanas, ¿no? Como dicen aquí, las humanidades son lo que pertenece, según Aulo Gelio, son lo que caracterizan al ser humano. Nuestras virtudes que son típicas del ser humano y que no tienen los animales, que son las virtudes intelectuales y todo lo que viene con eso, ¿no? La conciencia, el lenguaje, la expresión artística y todo eso. El vivir en sociedad, ¿no? Civilización, todo eso son valores importantes para los romanos, ¿no? Entonces, para saber de las cosas humanas es importante la práctica. Los romanos eran muy pragmáticos, ¿no? Entonces la práctica. Y no tanto la teoría. Y dice, me engendró la práctica, el uso, y me parió la memoria. La memoria que tanto hablamos de la memoria en los últimos convivios también. Entonces por eso yo decidí este texto, porque me gustó mucho. Y sigue diciendo que igualmente hay un verso de Pacuvio. Pacuvio era otro autor de otra época. Pacuvio era... ¿De qué época era Pacuvio? Pacuvio era dell'epoca classica. Nell'epoca classica. Pacuvio però era un trágico, escribía cosas más nobles seguramente. Con muchos recursos escénicos, que ahorita podríamos poner podríamos definirlo drama, ¿no? Lo que vas al cine vas a ver un drama en donde se ríe y también, pero hay tragedia al mismo tiempo, ¿no? Eso era el género. Entonces dice, igualmente hay un verso de Pacuvio, casi del mismo tenor, que el filósofo Macedón, un hombre bueno, amigo mío, opinaba que debía escribirse a las puertas de todos los templos. El texto decía así, ¿no? El verso dice, yo odio a los hombres de indolente actuar y filosófico pensar. Vamos a leer en latín. Item versus est in eandem ferme sententiam Pacuvi, quem macedo philosophus vir bonus familiaris meus scrivi debere censebat pro foribus omnium templorum. Ego odi homines ignava opera et philosopha sententia. Y esto podría parecer un poco extraño. Bueno, porque nosotros siempre hemos hablado del romano como un hombre así muy... ¿sí? Estoico, entonces imperturbable, con esta pose siempre fiera y nunca se descompone y todo, ¿no? Y muchas veces lo asociamos esto al filósofo. Y no era eso, el filósofo es otra cosa para los romanos. Y de hecho aquí lo dice, aquí lo explica. Y porque esta polémica que levanta ahora es una polémica que hemos encontrado en Catón, por ejemplo, hemos encontrado en muchísimos, ¿no? Entonces como que no es que salga realmente de lo que era el pensar, el sentir común de los romanos. ¿Quiénes son estos hombres de indolente actuar, ignava opera, y de filosófico pensar, filósofa sententia? Son los griegos. Son los sofistas prácticamente. Son los sofistas que ahorita vamos a leer el texto que dice: decía, en efecto, que nada puede acontecer más indigno e intolerable que el que hombres indolentes y desidiosos, o sea, desidiosos significa flojos prácticamente, cubiertos con barba y palio, el palio un famoso, y la barba, que es típica, así representaban los griegos, con barba y palio, porque barba del filósofo y palio, naturalmente, del griego. Hombres indolentes y desidiosos, cubiertos con barba y palio, convirtieran los usos y los beneficios de la filosofía en
artes de lengua y de palabras, los sofistas, ¿verdad? Y censuraran los vicios de forma muy elocuente, ¿verdad? No puedo leer esta palabra, estando ellos mismos saturados de vicios subcutáneos. Horrible traducción, pero bueno. Aquí la traducción es más apegada más posible al original. Entonces decía en efecto que nada puede acontecer más indigno, nil enim fieri, ¿no? Fieri puede ser, puede llegar a ser, ¿no? Acontecer aquí. Nil enim fieri posse indignius neque intolerantius dicebat, quam quod homines ignavi ac decides, estos son los ocioso en latín. Muy curiosa esta palabra, porque deriva de decidere. Decidere es deriva de sedere. Perdón, sedere, de sedere, sedere, sorry, confundo siempre. Sedere es sentarse, ¿no? Entonces, considere es estar sentado, ¿no? Quizás ya habían llegado a ver esta cosa, ¿no? Considere. Y aquí es decidere. Decidere, esto significa ociar, no hacer nada. Operti, cubiertos, ¿verdad? Operti, barba et palio. Y luego el verbo es converterent, ¿verdad? Mores et emolumenta filosofie in linguae verborumque artes converterent. Entonces estamos diciendo que nada puede ser más digno que los hombres, bla, 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 conviertan, que mores. Y aquí la traduce con los usos, pero mores son las costumbres, ustedes ya saben, ¿no? Que el mos es la costumbre, son las prácticas en sentido, los usos, ¿no? Práctica en el sentido que es algo que se hace como práctica acostumbrada, ¿no? En este sentido. Y emolumenta, ¿no? Emolumenta son los beneficios, los que se dan, los donos, los regalos, ¿no? Los beneficios de la filosofía, lo convierta en ¿qué? In artes, ¿verdad? En artes de qué? Linguae verborumque, en artes de lengua, de palabras. Y acusarent, y que acusen, censuraran, aquí lo pongo en la traducción, los vicios, vitia, facundissime, ¿no? Facundo significa elocuente, uno que habla mucho, ¿no? Facundissime, de forma muy elocuente, elocuentissimamente, antes no lo pude leer, estando como, estando ellos madentes. Madeo, madere, el infinitivo, significa estar empapado. Entonces, ellos empapados, madentes, aquí lo traduce con saturados, ellos mismos, ipsi, ¿no? Ellos mismos, madentes, ¿de qué? De vicios, ¿no? Vitis, esto es en ablativo, intercutibus. Intercutibus, por debajo de la cutis, ¿verdad? De la piel, ¿no? Horrible traducción, no sé cómo lo hubiera traducido yo, pero es una imagen, ¿no? Madentes, ¿no? O sea, empapados, que te sale desde, ¿no? Desde los poros, que sale por... Sí, es una imagen que podemos traducir con otra bonita metáfora, no sé, ahorita no se me ocurre nada, pero qué fea traducción. Pero bueno, así es la cosa. Entonces, así como pueden ver, transpare, ¿no? También él es madente, ¿verdad? Madens, ¿verdad? Él también de este desprecio, de este odio que tiene hacia los griegos
y a estos filósofos griegos que eran despreciados por los hombres romanos, por el filósofo romano. ¿Cómo ven? Voy a tomar agua porque... ¿Quieren volver al texto? ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Qué tal? ¿Le parece difícil el texto? En algunas partes sí, ¿verdad? Pero en otras no tanto. Sí. ¿Qué hice? Sobre las palabrotas, o sea, las palabras bien grandotas. Mira, Verborumque, o sea, la pronunciación. verborumque. Sí, porque es verborumque. Porque Ajá. la O larga es de verborum, ¿no? Entonces es verborumque. Pero luego cuando lo lees rápido es verborumque. Sí. Yo creo que Aulo Gelio ya en esa época no es que seguían muchísimo la pronunciación clásica. Estamos ya en el segundo siglo después de Cristo y ya habíamos visto que en esta época ya había varias modificaciones, varias alteraciones en la pronunciación. Luego también las construcciones. Había muchos recursos, lingüísticos, ¿no? Indignius, neque intolerantius, ¿no? O oraciones larguísimas como esta, ¿no? Unamque argumento demuestra, ¡Wow! Pero no más larga que Cicerón, no más larga que Cicerón. Así que... Pero realmente no está tan... Digo, claro que Se parece. todavía, a ver, el nivel que están, por ejemplo, el nivel intermedio, que están blanca, todavía son textos muy complicados. Pero al nivel que estás tú, Beatriz y Len, yo digo que con un... Digo, faltan muchas cosas, te falta la práctica, por ejemplo, saber, no sé, como en este caso, ¿por qué en el título viene un quod? Ajá. Y uno dice, este quod va con quod dixit, ¿verdad? Quod Afranio dixit, lo que Afranio dijo. Quod Afranio, poeta prudente, et levides. Però viene un'infinitiva, sapiente, anfiliam esse, dixit. Entonces, ay, este quod, ahí, ¿por qué, no? No tiene una explicación, ¿verdad? No es que esto lo estudias en un libro, en una gramática, claro, te lo puede decir el profesor, pero son cosas que lo adquieres con la práctica, porque son cosas que se ven ya a un nivel muy alto, ¿no? Como correspondiente a un C1, ¿no? En un idioma moderno. Son prácticas, por ejemplo, el quod sería un, aquí lo traduce de hecho con un qué, sería un acusativo en este caso. Aquí te voy a explicar qué y luego eso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los títulos de las recetas o de los capítulos van en acusativo justamente porque ¿cómo se dice? Se da por asentado que ahí dice, aquí te voy a explicar, entonces acusativo. Aquí te doy la receta de tal cosa, ¿no? La receta esa, ¿no? Entonces es el acusativo, ¿no? Porque es el objeto de mi exposición. Esto es un caso, luego puede que sea en genitivo, ¿verdad? Porque te hablo de, ¿verdad? O con un de en ablativo. Había muchas formas para decir lo mismo. Entonces, eso es un ejemplo de cosas que ustedes todavía no pueden justamente saber, ni siquiera estando en un nivel alto. Pero bueno, por eso también estamos aquí leyendo, ¿no? No sé si quieren alguna pregunta, tenemos todavía unos 10 minutos. O el texto era breve. No, pues sí, se parece mucho ya a los textos, por ejemplo, los de las fábulas que hemos estado viendo. Ya no es tan diferente la construcción y todo eso. Ajá, porque exactamente el primer... ¿Perdón? Igual sí cambia, porque este texto siento que es más complicado por la seriedad del texto, ¿no? En sí, que una Por el fábula. argumento, por el argumento.
Sí, La fábula, al menos estás leyendo y te vas imaginando o estás sí, un poco más. Siento que es más diluible que aquí, que si queremos hacer una traducción, por ejemplo, Irene y yo, es como, ¡oh! ¿Y qué es güey? O el güey, y todo eso es como, ¡ay! Que una fábula. la ¿No? dialéctica, ¿no? La dialéctica. No, pero Beatriz, lo que dices es muy cierto. ¿Cómo puedo decir? El argumento no favorece. El argumento, por eso también uno estudia también los aspectos históricos y todo eso para luego poder hacer este paso extra, ¿no? Sin embargo, los recursos gramaticales no son muchos más, no van mucho más allá de lo que han visto, ustedes que ya hasta casi terminaron el primer libro. Porque, por ejemplo, no sé, eximie, vimos los adverbios, ¿no? Los repasamos últimamente. Sí, Gignenda comparanda, vimos, ¿no? El gerundio, ¿no? Que es como la declinación de la infinitiva, ¿no? Como digo, de hablar, ¿no? Como digo, con el hablar o como digo, para hablar. Vimos que el para hablar es ad loquendum, ¿no? Ad loquendum. Y de depende luego ahí, puede ser. Es una cosa que veremos, todavía no hemos visto bien, pero un poco lo vas intuyendo, ¿no? Que ahí lo puedes traducir con una infinitiva, porque ya lo sí. vas. Entonces, lo que ven ustedes en el primer libro de Familia Romana, ya voy a dejar de compartir, es, son, desde el punto de vista gramatical, son todas las estructuras y el vocabulario de uso más frecuente si tomas los textos de la literatura latina. Inclusive estos textos particulares, porque Aulo Gelio no es que sea considerado realmente el representante de la literatura latina, porque tiene un lenguaje un poco especial, segundo siglo después de Cristo. Sin embargo, todos los textos de la época clásica, ya terminando Familia Romana, son accesibles. Claro que sí es poesía, donde tienes que buscar el texto, la palabra ya que es rarísima porque se usa solo en poesía, ¿no? Y luego, ¿dónde está el verbo, no? No tiene secuencia lógica la oración. La métrica, ¿no? También. Ajá, no, porque con tal de respetar la métrica, mientras que aquí, si tienes ya como conocimientos de algunos recursos estilísticos, por ejemplo, no sé, magno cum gaudio, ¿no? Y no cum magno gaudio. Esto es un ejemplo que, por ejemplo, ya que están a nivel intermedio ya lo vieron, o el hecho de usar el neutro plural para decir las cosas, ¿no? Y referirse como pronombre de lo que estamos hablando, ¿verdad? Son cosas que se ven en este primer libro, y son cosas que se encuentran en cualquier texto. Cualquier texto está en el 90%, tienen estas cosas. Lo demás, que es lo que lo rinde, le da, ¿no? Lo hace un texto sublime, ¿verdad? Son estas perlas en el uso de la lengua, ¿verdad? Que se obtienen solo usando fórmulas gramaticales más altas, más sutiles, y también en español. Si tú piensas cómo se habla en español, en la mayoría de los casos usamos, no sé, voy a hacer un ejemplo, estoy simplificando mucho. Usamos la fórmula, si tú me hubieras dicho, yo te hubiera ayudado, cuando tranquilamente podríamos decir, si tú me hubieras dicho, yo te habría ayudado, y podría ser un toque estilístico, ¿verdad? Peculiar, más elegante, en un determinado contexto, ¿verdad? Porque si lo dices en la calle, a lo mejor ni siquiera te entiende, ¿verdad? Pero en determinado contexto que podría ser una plusvalía de tu texto, ¿verdad? Algo más, ¿verdad?
pero requiere conocer cosas peculiares del lenguaje. Todo eso se ve en el segundo libro de Familia Romana, que se llama Roma Eterna, en donde sí se va a ver todas las... Bueno, se van a ver también cosas que son de uso más práctico, ¿verdad? Pero todas esas peculiaridades se ven ya. Pero para acceder a textos, lo que se ve, lo que tienen ustedes más o menos, si leen y Beatriz, es suficiente. Pueden, por ejemplo, los textos de la Biblia, por ejemplo, la Vulgata, traducida al latín, yo creo que sin problemas sí, con poco vocabulario, ¿verdad? Sin necesitar mucho vocabulario. Depende mucho de los contenidos, cuál es el argumento y qué estilo es. Si es prosa, si es poesía. Tú, Miroslava, ¿qué querías decir? Vi que prendiste el micrófono, ¿querías decir algo? No, nada más, o sea, de acuerdo con la cuestión estilística, queda más claro en español, ¿no? Porque es un conocimiento de gramática que incluso mucha gente no tiene en español, o sea, pasar de un subjuntivo que subiera a un pospretérito que sabría, ¿no? O sea, es un condicional. Wow, Sí. ¿te sabes los nombres de los tiempos? Sí. Licenciada en letras y maestra de español, ya sí, o sea, ya es mi... Es de formación profesional. Mi respeto. Wow. Hijo, puedo presumir que mis alumnos saben eso, no lo puedo creer. Grande. Bueno, así es. Nada, pues son las 9. Así que hoy terminamos a tiempo. Y nos vemos en 15 días. Bueno, nos vemos a clase la normal, mañana, sábado, cuando es. Pero como convivium, nos vemos en 15 días. Así que tendré el tiempo también para prepararles algo con imágenes, porque me gusta mucho y nunca tengo el tiempo de hacer eso. ¿Sí? Por ejemplo, hoy que hablamos de mimo y cosas así, un par de máscaras, un par de imaginitas. Y esas cosas toman tiempo, por eso. ¿Ok? Vale. Ok. Un abrazo a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Bye. Gracias. Vemos. Bye. Que descansen. Chao. Muchísimas gracias.